La iluminación. Así es, mi amigo, has llegado al punto de la iluminación. Uno de los temas que es muy tocado, muy sonado en toda religión, en todo adoctrinamiento, en toda secta, en toda filosofía, o como le quieras llamar al estilo de espiritualidad que las personas siguen en este mundo terrenal. La iluminación es un estado de conocimiento, o es un estado donde las personas llegan a conocerse a sí mismas y conocer de muchos temas. La iluminación no es más que nada de que tener un panorama más abierto, una mente más abierta. La iluminación es estar iluminado con aquella luz, aquel conocimiento, aquel saber, ya sea para ti mismo, para compartir para otro. Así que bienvenido a una parte más de nuestro podcast, las enseñanzas satánicas. Y el día de hoy hablaremos de alguien muy conocido, a quien todo mundo le teme o a quien todo mundo respeta, pero es alguien a quien todo mundo casi siempre le cae muy bien y al mismo tiempo es temido. Aquí estamos hablando de más ni menos del dios romano Lucifer. Lucifer, ¿quién era nuestro amigo Lucifer? Yo lo conozco, pero tú no. Así que vamos a interesarnos al respecto de Lucifer, vamos a entendernos, vamos a iluminarnos quién es Lucifer. Lucifer, el dios romano Lucifer, era el portador de luz, el espíritu del aire, la personificación de la iluminación y el conocimiento. En la mitología cristiana se convirtió en el sinónimo del mal, que es lo único que habría de esperarse de una religión cuya existencia misma es perpetuada por definiciones confusas y valores fraudulentos. Así es, mi amigo, si estás aquí y todavía tienes una visión judeo-cristiana, o simplemente estás aquí porque todavía tienes una visión muy cerrada de lo que es el satanismo en toda la extensión de la palabra, estás por buen camino. Pero si tú no quieres dejar ese camino, no podrás ser iluminado. Si no quieres abandonar el camino del satanismo teísta, de ser el creyente que se arrodilla y se persina a todas horas, de aquel que se sienta y abre su libro y se pone a hablar consigo mismo, tal vez si no tengas éxito como un verdadero satanista. Así que es hora de aclarar las cosas. Deben corregirse los falsos moralismos y los errores ocultistas, tan entretenidas como puedan ser. La mayoría de historias y obras sobre adoración del diablo deben ser reconocidas como las ridiculeces obsoletas que son. Se ha dicho, entre comillas, la verdad os hará libres. La verdad por sí misma nunca ha liberado a alguien. Es la duda la que trae la emancipación mental. Sin el maravilloso elemento de la duda, el portal por el cual llega la verdad permanecería cerrado, imperturbable ante los golpes enérgicos de 1000 Luciferes. Cuán comprensible resulta que las sagradas escrituras se refieran al monarca infernal, entre comillas, como el padre de las mentiras. Un ejemplo magnífico de inversión de carácter. Si uno va a creer esta acusación teológica de que el diablo representa la falsedad, entonces debe concluirse que sea él
no Dios quien estableció todas las religiones espirituales y quien escribió todos los textos sagrados. Cuando una duda es seguida por otra, la burbuja ya repleta de tantas falacias desde hace tiempo acumuladas, amenaza con reventar. Para quienes ya dudan de las supuestas verdades, este libro es la revelación. Entonces Lucifer se habrá levantado. Ya es tiempo de dudar. La burbuja de la falsedad se está reventando y su sonido es el rugir del mundo. Se busca a Dios vivo o muerto. Es un concepto erróneo el que el satanista no crea en Dios. El concepto de Dios, entre comillas, tal como es interpretado por el hombre, ha sido tan variado a través de todas las épocas. El satanista simplemente acepta la definición que mejor le parezca. El hombre siempre ha creado sus dioses, en vez de sus dioses haberlo creado. Dios para algunos es benévolo, para otros terrible. Para el satanista, Dios, por cualquier nombre que se le llame o bien o por ningún nombre, en absoluto es visto como el factor de equilibrio en la naturaleza y no le preocupa el sufrimiento. Esta poderosa fuerza, la cual permea y equilibra, es demasiado impersonal para preocuparse por la felicidad o la miseria de las criaturas de carne y hueso sobre esta bola de polvo cósmico sobre la cual vivimos. Cualquiera que piense en Satán como malo debería pensar por un momento en todos los hombres, mujeres, niños y animales que han muerto porque tal era la voluntad de Dios. Con toda seguridad, una persona que lamente la pérdida de un ser querido preferiría tenerla otra vez junto a sí que en las manos de Dios. En cambio son consolados melosamente por el clérigo de turno que dice: fue la voluntad de Dios, hija mía. O ahora descansa en las manos de Dios, hijo mío. Tales frases han sido una manera conveniente que los religiosos han utilizado para justificar o excusar la misericordia de Dios. Pero si Dios está al mando y está en benévolo, ¿cómo se supone que es porque permite que estas cosas pasen? Durante mucho tiempo los religiosos se han abalanzado sobre sus Biblias y libros de la ley para probar o refutar, justificar, condenar o interpretar. El satanista se da cuenta que el hombre y la acción y reacción del universo son responsables de todo lo que ocurre y no se engaña creyendo que a alguien le importa. Ya no nos quedamos sentados y aceptaremos el destino sin hacer algo al respecto. Solo porque así lo dice en el capítulo tal y tal, salmo tal y tal, y eso es todo. El satanista sabe que rezando no ayudará mucho, de hecho disminuye las posibilidades de éxito, ya que lo que suelen hacer quienes son muy devotos es sentarse complacidamente y rezar por una situación que, si hicieran algo, la resolverían mucho más rápido. El satanista rehúye términos como esperanza y oración, ya que son indicio de aprensión. Si esperamos y rezamos para que suceda algo, no actuaremos en una forma positiva para hacer que así suceda algo. El satanista, dándose cuenta que cualquier cosa que consiga es gracias a sus propios actos, toma control de la situación en lugar de rezarle a Dios para que ello suceda. El pensamiento positivo y la acción positiva añaden los resultados. Así como el satanista no le reza a Dios para ayuda,
Tampoco le reza para que lo perdone por sus propios errores. En otras religiones, cuando uno hace mal, va y le reza a Dios, o se confiesa a un intermediario y le pide porque ore a Dios para que le perdone por sus pecados. El satanista sabe que si la oración es de ningún provecho, el confesarse ante otro ser humano como él mismo es menos provechoso y por demás degradante. Cuando un satanista comete un error, se da cuenta que es natural el cometer errores, y si se siente mal por lo que ha hecho, aprenderá de ello y se cuidará de no hacer lo mismo de nuevo. Si no se siente mal por lo que ha hecho y sabe que hará lo mismo una y otra vez, no tiene por qué ir a confesarse ni mucho menos a rezar. Pero esto es exactamente lo que sucede. La gente se confiesa sus pecados para que pueda limpiar sus conciencias y tener la libertad de seguir pecando una y otra vez, casi siempre cometiendo el mismo pecado. Y bien, estamos llegando casi al final de nuestra enseñanza sobre la iluminación. Pero me vas a decir, oye, Satanás, ¿no dijiste que me ibas a iluminar? Claro, pero tienes oídos y no oyes, como dice el escuálido y pálido crucificado. En parte tiene razón. Tienes oídos y no oyes, me estás escuchando. ¿Qué es la iluminación? ¿Cómo es la iluminación? ¿Qué es la instrucción? Yo te estoy instruyendo y te estoy iluminando en estos momentos a través de los conocimientos de Lucifer. Pero vamos poco a poco. No te me desesperes. Hay tantas definiciones de Dios en el sentido acostumbrado de la palabra como tipos de personas. Las imágenes van desde la creencia en un Dios que es más bien una idea algo vaga, una especie de mente cósmica universal, hasta una deidad antropomórfica con una larga barba blanca y sandalias que sigue con atención todas las acciones de cada individuo. Aún dentro de los confines de una religión dada, las interpretaciones personales de Dios difieren en grado sumo. Algunas religiones van hasta el punto de etiquetar a alguien que pertenece a una secta religiosa que no sea la de ellos, tildándolo de hereje, aunque las doctrinas generales e impresiones que se tienen de la divinidad sean bastante parecidas. Por ejemplo, los católicos creen que los protestantes están condenados al infierno simplemente porque no pertenecen a la Iglesia católica. De igual forma, muchos grupos que se han separado de la fe cristiana, como las iglesias evangélicas o las revivalistas, creen que los católicos son paganos que adoran imágenes. Cristo es representado en una imagen que sea filosóficamente más parecida al individuo que lo esté adorando. Y sin embargo, los cristianos critican a los paganos por adorar imágenes labradas, y a los judíos siempre se les ha identificado con el diablo. Si bien todas estas religiones el Dios es básicamente el mismo, cada uno se refiere al camino elegido por las otras como reprochable, y para colmo de males, cada una de estas religiones reza por las demás, tienen desprecio por sus hermanos en la fe. Solo porque sus religiosos tienen distintas etiquetas y tienen que liberar esa animosidad de alguna manera, ¿qué mejor forma de hacerlo en vez de orar? ¿Qué manera tan ridículamente cortés de decir te odio? Tal es el que apenas disimulado recurso conocido como orar por tu enemigo. Rezar por el propio enemigo no es más que rabia disfrazada y reprimida, y decididamente de una calidad bastante rastrera e inferior. Si bien llegamos al final de nuestro episodio, no te pierdas nuestro siguiente capítulo. El Dios al que adoras podría ser tú mismo.